Solo me han enviado la monografía, no me han enviado las diapositivas. Por favor, les No se pido le que me envíen escucha, a mi doctora. WhatsApp las diapositivas, ¿ya? Por favor. Yo miro con mi pantalla la presencia de ustedes y con otro dispositivo miro las diapositivas. Me da pena poder estar así con... Ya, gracias. Podemos empezar, por favor. Doctora, voy a intentar de nuevo proyectar, a ver si es que ahora sí podría visualizar. Deme un momentito, por favor. Gracias. Pero no hay problema si ustedes pueden ver. Lo importante es que ustedes vean. Yo puedo verlo a través del PowerPoint y les voy siguiendo. O sea, he abierto otra ventana y los voy siguiendo porque ya son las 2:38. Tenemos 8 minutitos. Y este tema es muy, muy, muy importante. Y tenemos 2 temas hoy día. Me parece que no sé por qué, me parece que es por el fondo, porque en las otras diapositivas también en negro, no sé por qué mi pantalla no las visualizaba de otro grupo y cuando presentaban sin el fondo negro sí las podía ver. Algo de repente le falta, me falta de repente ver algo en mi pantalla. Álvaro, Renato, Brian, Catherine, Sheila, empiecen nomás. Vamos, empiecen. Yo les voy a seguir con las diapositivas también, que ya las estoy proyectando con otro, digamos, con otra ventana. Empiecen, porque el tiempo ya están con menos 10 minutos. Ya, doctora. Mi compañero le está volviendo a subir. Parece que ya ha solucionado ya. Ya debería ver. ¿Se observa ahora sí, doctora? Sí, 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 sí visualizo. Gracias. Doctora, vamos a comenzar entonces. Sí, por favor, empezamos. Gracias. Buenas tardes, doctora, compañeros todos. Ahora mi grupo y yo vamos a exponer sobre los trastornos de crecimiento y desarrollo en la adolescencia, en el adolescente. Siguiente, por favor. Comenzaremos con la talla alta, que es mi tema. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la definición, podemos decir que la talla alta se define como una desviación estándar mayor a 2 desviación estándar de la talla media, correspondiente a la edad cronológica, ¿no? O mayor al percentil 90, aunque en otros artículos que yo había encontrado, mencionan de que puede ser mayor a percentil 95 hasta percentil 97.7. Ahora, si rebasa los límites de la tercera desviación estándar, se trata casi con seguridad de una alteración patológica, ¿no? Y en sí la distribución normal de la altura, esta predice de que el 2.3% de la población tendrá una talla mayor a la de 2 desviación estándar por encima de la media.
Y ahora el crecimiento excesivo o desproporcionado de una parte del cuerpo, tenemos que denominarlo hipercrecimiento dismórfico, gigantismo parcial, y a pesar de que la talla sea normal, esto se debe considerar como una alteración del crecimiento por exceso y debe estudiarse dentro de los hipercrecimientos, ¿no? Y históricamente era más probable que las niñas o sus padres consultaran al médico preocupados por la talla alta, pero incluso en las niñas este síntoma es cada vez menos frecuente conforme la talla alta resulta más aceptable e incluso deseable desde una perspectiva social, ¿no? En las mujeres adultas. En sí existen cuadros patológicos en los cuales la talla alta puede ser una manifestación de enfermedades graves o forma parte de síndromes complejos que asocian crecimientos excesivos, visceromegalia, alteraciones sistémicas y tendencia a padecer tumores malignos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la etiología, en sí esta se debe a una ruptura del equilibrio entre el conjunto de los factores genéticos y ambientales que a su vez regulan la multiplicación y el crecimiento celular, ¿no? Y en sí, según el papel que desempeñan en los procesos de crecimiento, diferenciación y morfogénesis, estos factores se pueden agrupar en cuatro categorías, que son las que vemos acá: los factores determinantes, los permisivos, los reguladores y los realizadores. En cuanto a los factores determinantes, son genéticos y estos van ligados al propio sistema de la información celular, ¿no? En cuanto a los factores permisivos, son todas aquellas condiciones que hacen posible un adecuado intercambio energético y un metabolismo celular normal. En cuanto a los factores regulares, son hormonas y factores de crecimiento locales que regulan los procesos bioquímicos responsables de la diferenciación, división y crecimiento celular. Y en cuanto a los factores realizadores, se denominan habitualmente órganos efectores y su función es llevar a cabo el crecimiento, o el incremento de tamaño y la remodelación morfológica del individuo, ¿no? En sí, de acuerdo con el factor o grupo de factores preferentemente afectados en los hipercrecimientos, se puede hacer una clasificación siguiendo unos criterios patogénicos y fisiopatológicos en cuatro grandes grupos: hipercrecimiento por alteración de los factores determinantes, hipercrecimiento por alteración de los factores permisivos, hipercrecimiento por alteración de los factores reguladores, hipercrecimiento por alteración de los factores realizadores. Pero esta clasificación tiene la ventaja de su sencillez, pero en la práctica hay que utilizarla con flexibilidad, ya que en muchos casos la alteración no es única y resulta difícil encuadrar una determinada entidad clínica en uno u otro grupo, ¿no? Y por ejemplo, aquí en la derecha vemos según la clasificación que he puesto, que puede iniciar por la alteración de los factores determinantes, por la alteración de los factores permisivos, y están todas las patologías, ¿no? Eh, Siguiente, por favor. Pero en sí, también podemos dividirlo en dos, las causas de la altura alta. En sí podemos dividirlo en altura o en estatura alta familiar, que vendría a ser una variante del patrón normal de crecimiento y desarrollo infantil, que se define como una condición en la que la altura de un individuo es más de dos desviación estándar por encima de la altura media correspondiente para un sujeto normal de la misma edad y sexo, en ausencia de causas patológicas de talla alta, ¿no? Y en sí las características definitivas son antecedentes familiares de altura alta y falta de características dismórficas, lo que permite distinguirlas de causas patológicas de crecimiento excesivo, ¿no? Y en sí esto no se recomienda, no se recomienda el tratamiento médico para la mayoría de los niños con estatura alta familiar, que grado 1B. Ahorita voy a explicar qué es eso. Que en sí no se recomienda porque hay poca evidencia de beneficios psicosociales y debido a los posibles efectos adversos, incluido un mayor riesgo de infertilidad, ¿no? Ahora, cuando me refiero a grado 1B, me refiero, cuando digo grado 1, es una recomendación fuerte, o sea que esta significa que creemos que si sigue la recomendación, hará más bien que mal, ¿no? A la mayoría de los pacientes. Y cuando digo grado B, es una evidencia de calidad moderada. Ahora, y luego, aparte de dividirlo como estatura alta familiar, también lo podemos dividir como causas patológicas, que se debe considerar la posibilidad de un trastorno que provoque un crecimiento rápido en niños con velocidad de altura anormal, o en cualquier niño con crecimiento rápido y características que sugieren un trastorno subyacente, ¿no? Ahora, se debe evaluar la velocidad de altura anormal, incluso si el niño no ha desarrollado una estatura alta. Por ejemplo, las causas del crecimiento anormalmente rápido durante la infancia incluyen la diabetes mellitus materna, genetismo cerebral, o también llamados síndrome de Sotos, el síndrome de Wegewitt, pero también las causas endocrinas de un crecimiento anormalmente rápido durante la niñez y la adolescencia incluyen la pubertad precoz, el exceso de hormona del crecimiento,
el hipertiroidismo y la deficiencia o resistencia familiar a los glucocorticoides. Y en cuanto a las causas no endocrinas de crecimiento anormalmente rápido, incluyen lo que es el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Marfan, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, tenemos que hacer una evaluación de niños y adolescentes con estatura alta. En sí, la evaluación de un niño con sospecha de una estatura alta seguía respondiendo a las siguientes preguntas, ¿no? Que la primera es, ¿la altura del niño es anormal para la población? Otra es, ¿el crecimiento del niño es anormalmente rápido? Otra es, ¿está el crecimiento del niño dentro del rango de la familia biológica? Otra vendría a ser, ¿hay evidencia de un crecimiento acelerado? Y en sí las respuestas a estas preguntas nos van a guiar a una historia y un examen físico enfocado, ¿no?, en el paciente. Y en algunos casos una evaluación de laboratorio para determinar la causa y el manejo adecuado. Por ejemplo, en cuanto a la pregunta, ¿la altura del niño es anormal para la población? En sí el crecimiento normal se define por la varianza del crecimiento dentro de la población de referencia. Por ejemplo, el rango normal generalmente se define como la longitud o altura dentro de dos visión estándar de la media de la población. O sea, en pocas palabras, una puntuación Z que está entre -2 y +2. Donde si es más de 2, en la puntuación Z se debe considerar como una altura alta, y si es menor de 2, se debe considerar como talla baja. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la pregunta, ¿el crecimiento del niño es anormalmente rápido? El segundo paso en la evaluación de la estatura alta es justamente la determinación de la tasa de crecimiento del niño o velocidad de altura, que también creo que lo menciona que es HV. Y esto requiere mediciones seriadas de altura, y el crecimiento puede considerarse inusualmente rápido si es que la altura para la edad se ha desviado hacia arriba, y este patrón de crecimiento refleja una velocidad de altura rápida, ¿no? Incluso si el paciente no ha desarrollado una estatura alta. O también si es que el niño está creciendo más rápidamente que las siguientes tasas, que por ejemplo la edad de 2 a 4 años tiene una velocidad de altura más de 9 centímetros por año, de edad de 4 años a 6 años tiene una velocidad de altura de más de 8,5 centímetros por año, y de 6 a la pubertad tiene una velocidad de altura más de 6 centímetros por año para niños y más de 6,5 centímetros por año para niñas. Siguiente, por favor. En cuanto a la pregunta, ¿está el crecimiento del niño dentro del rango de la familia? En sí, la altura de los padres biológicos refleja justamente el componente genético para el crecimiento del niño, ¿no? Y este se puede obtener con una estimación general de la potencial de altura genética de un niño mediante el cálculo de la estatura media de los padres, que se basa en las estaturas de ambos padres y se ajusta justamente al sexo del niño, con las fórmulas que vemos en la pantalla. Y justamente el cálculo se puede realizar utilizando una simple calculadora, donde la fórmula sería, eh, en donde la talla del niño que se tiene que, que ver la talla del padre más la talla de la madre. Obviamente los centímetros se tienen que sumar, que tienen que dividir esta suma entre 2, y luego se tiene que sumar más 6,5. Paso lo mismo para la niña, solamente que en este caso se tiene que restar menos 6,5. Y la talla final adulta tiene que ser la talla genética más menos 5 centímetros, ¿no? Ese vendría a ser el rango. Ahora, justamente esto produce una predicción de la altura adulta del niño, ¿no? Y a veces llamada talla objetivo, talla diana o talla genética. Y si los padres que son talla baja y tienen hijos que caen su talla por encima de +2, pueden ser porque hay una tendencia transitoria en la cual, si es que el niño es bien alimentado o tiene más estímulos sensoriales como deporte, ejercicio, entonces justamente gracias a esto puede lograr una talla alta, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿hay evidencia de un crecimiento acelerado? En sí, para niños con una velocidad de altura anormalmente rápida, especialmente justamente aquellos cuya altura adulta anticipada es alta para la familia biológica, tenemos que determinar justamente la edad ósea, que en sí esta vendría a ser una medida de la madurez esquelética que se obtiene, bueno, que se obtiene al evaluar la apariencia y la forma de las placas de crecimiento y los huesos de la mano y la muñeca izquierda a partir de una radiografía como ves en la pantalla, y esto requiere la interpretación experta de un radiólogo o un endocrinólogo, ¿no? Que tengan experiencia en la técnica de diagnóstico. Pero en sí la edad ósea también ayuda a determinar el diagnóstico diferencial del rápido crecimiento del niño, ya que justamente la mayoría de las causas endocrinas de estatura alta están asociadas con una edad ósea avanzada, ¿no? En cuanto a la historia y examen físico, el patrón de crecimiento del niño
El historial médico, incluidos los antecedentes familiares detallados y el examen físico, son los pilares de la evaluación del niño, de los niños altos, ¿no? O de rápido crecimiento. Y cuando se encuentran características dismórficas, se debe hacer un esfuerzo especial justamente para descartar los trastornos y síndromes asociados con este crecimiento excesivo, ¿no? Incluida la derivación a un subespecialista adecuado, si es que se puede. Siguiente, por favor. Ahora que tenemos un algoritmo para el diagnóstico diferencial de talla alta y los síndromes de hipercrecimiento. Por ejemplo, al inicio vemos las ED, se refiere a la escala de distribución estándar, y TD se refiere a la talla diana. Bueno, vemos que la escala de distribución estándar de la talla si es mayor a 2 de distribución estándar, y vemos si es que es dismórfico, ahí se divide, ¿no? No y sí. Si es que es no, tenemos que preguntarnos si es que la aceleración del crecimiento es reciente, si es que los dos casos son no, y si es que la talla diana es mayor a 2 de de desviación estándar, este, tenemos que ver si es que sobrepasa o no. Si es que es no, podemos decir que es una talla alta familiar, y si es que sobrepasa la talla diana, tenemos que decir que puede ser justamente por obesidad, deficiencia insensibilidad de los estrógenos. Y en el caso de que la aceleración del crecimiento es reciente, bueno, no sea reciente, tenemos que ver si es que presenta signos de pubertad. Si es que no presenta, podemos pensar en un genatismo hipoficiario o en un hipertiroidismo. Y si es que presenta signos de pubertad, podemos pensar en una pubertad precoz, en un avance constitucional de la pubertad, ¿no? Ahora, también tenemos que ver si es que es dismórfico, como vemos ahí, y tenemos que ver si es desproporcionado. Si es que es desproporcionado, tenemos que pensar sí o sí en síndromes de hipercrecimiento, por ejemplo, como el síndrome de Klinefelter, el de Marfan tipo 2, entre otros, y si es que no presenta, bueno, si es que no es desproporcionado, tenemos que pensar en síndromes de hipercrecimiento, como el síndrome de Sotos, el de Waber, y entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al diagnóstico aquí tenemos un gráfico, pero en sí, el primer problema que se plantea ante un niño con talla alta es saber si es que se trata de una variante normal o un hipercrecimiento patológico, ¿no? Y justamente, para intentar aclarar esto, el primer paso vendría a ser valorar el patrón de crecimiento a través de la historia clínica, de exploración física y el estudio antropométrico, como vemos en el gráfico. Después de esta evaluación inicial, si es que se trata de una variante normal, se evitarán exploraciones innecesarias y únicamente será una estimación de la talla final, ¿no? Pero en el caso contrario de que se seleccionara el tipo de estudio complementario más adecuado para aclarar el mecanismo patológico y etiológico de esta persona que presenta una variante anormal, ya tenemos que hacer más estudios, en lo cual los datos más útiles para encuadrar al paciente en uno de los grandes grupos patogénicos son el carácter armónico o disarmónico del envejecimiento, su gravedad, el comienzo, o postnatal, y la presencia o no de anomalías asociadas, ¿no? Y justamente en la última etapa se va a intentar establecer el diagnóstico etiológico mediante la utilización selectiva de diferentes exploraciones complementarias, como pruebas de imagen, determinaciones bioquímicas, estudio genético, ¿no? Obviamente todo esto después de haber encuadrado o seleccionado ciertas patologías, ¿no? Obviamente. Entonces este cuadro vendría así simplemente una sistemática diagnóstica de los hipercrecimientos, ¿no? Que nos va a ayudar justamente a llegar a un diagnóstico etiológico. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, en sí, en los cuadros secundarios se debe intentar el tratamiento etiológico y en las alteraciones con o gigantismo parciales, la corrección quirúrgica u ortopédica, y en las variantes normales de talla alta, la aceptación social cada día más amplia para la estatura excesiva hace justamente innecesario el tratamiento en la mayoría de los casos. Y en sí, la misma conducta se debe seguir en el síndrome de Marfan, síndrome de Soto, síndrome de Klinefelter y otros cuadros en los que la predicción de talla y la repercusión sobre la estética del aparato locomotor la aconsejable, ¿no? Y en los hipercrecimientos de origen endocrino, el tratamiento es el correspondiente a la enfermedad que los origina. Pero en sí, en el tratamiento de la variante de talla alta normal, tenemos que tranquilizar justamente a la familia y a los pacientes, ¿no? Ya que esto es la clave en el tratamiento de la variante normal de talla alta. Y también el uso de la edad ósea para predecir la talla adulta podría justamente proporcionarle cierta seguridad, como lo harían conversaciones de apoyo sobre la aceptabilidad social de este trastorno, aunque se puede realizar el tratamiento para las niñas y los niños
con crecimiento excesivo y su uso debería ser, debería restringirse a los pacientes con una predicción de talla adulta mayor a 3 o 4 desviación estándar por encima de la media, ¿no? Con una afectación psicosocial significativa. Pero los esteroides sexuales se han usado en el tratamiento de talla alta para acelerar la pubertad y promover la fusión de la epífisis. Y los esteroides sexuales se han usado comúnmente, pero ciertas veces no se recomienda. Pero eso ya se explica al paciente y a sus familiares, ¿no? Pero en el caso de secreción excesiva de hormona de crecimiento y gigantismo hipoficiario, los objetivos del tratamiento son extirpar o reducir el volumen de la masa hipoficiaria, restaurar los patrones de crecimiento y los niveles de GH, normalizar la concentración de IGF-1, del IGF-BP3 y mantener la secreción hipoficiaria normal de otras hormonas y justamente prevenir la recidiva de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es talla baja. Siguiente, por favor. Empezamos con una definición. Vemos que la talla baja se refiere a la longitud o talla que se encuentra 2 desviaciones estándar o más por debajo de la media para su sexo y edad cronológica. Esto se traduce en una talla que está por debajo del percentil 2.3. También hay otros términos, como el término de hipocrecimiento. Este hace referencia a aquellos niños con una velocidad de crecimiento bajo de forma mantenida, es decir, con una velocidad de crecimiento que sea inferior al percentil 25. Además tenemos otro término que es la talla baja extrema. Esta es cuando esta se encuentra por debajo de menos 3 desviaciones estándar. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando a la etiología, vemos que los hipocrecimientos se pueden dividir de forma didáctica en los siguientes: talla baja idiopática o el hipocrecimiento de etiopatogenia desconocida. Vemos que este hace referencia a todas aquellas condiciones de talla baja en las que se desconoce la causa de la misma y que además cumplen con diferentes criterios, como una longitud y peso de recién nacido normal para la edad gestacional, proporciones corporales normales, ausencia de enfermedad crónica, orgánica, endocrinopatía o trastornos psicoafectivos, también que tenga una nutrición adecuada y un tiempo de crecimiento o maduración que puede ser normal o lento. Y estas incluyen la talla baja familiar y el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Y bueno, estas son las variantes normales, ¿no? La talla baja familiar, el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. También tenemos una combinación que sería talla baja familiar con retardo de crecimiento constitucional. Y también hay otras causas de hipocrecimiento de diagnóstico que no está aclarado. También tenemos la talla baja patológica o hipocrecimientos, que estos sí tienen etiopatogenia conocida y en la mayoría de los casos se puede identificar la causa. Y tenemos la talla baja proporcionada o un hipocrecimiento armónico, que puede ser prenatal, y acá tenemos a los pacientes que son pequeños para la edad gestacional o tienen este retraso de crecimiento intrauterino, también que tienen síndromes dismórficos o cromosomopatías, y postnatal, que puede ser por diferentes causas como malnutrición, enfermedades crónicas que pueden ser gastrointestinales, cardiopulmonares, infecciones renales, hematológicas, también por fármacos y psicosocial, y también por enfermedades endocrinas como el déficit de la hormona del crecimiento, un hipotiroidismo, síndrome de Cushing o una diabetes mellitus mal controlada. Y por último tenemos la talla baja desproporcionada o un hipocrecimiento disarmónico. Aquí tenemos pacientes que tengan displasias esqueléticas o algún tipo o raquitismos. Siguiente, por favor. Entonces, pasando a su fisiopatología, vemos que depende de la etiología. El crecimiento somático y la maduración biológica están influenciados por varios factores, como la interacción tanto de factores endógenos, ya sean factores hormonales, genéticos, metabólicos, y factores exógenos, como un entorno psicosocial, la nutrición que recibe y la actividad física. Entonces, para que el potencial genético de crecimiento de un determinado individuo no se vea limitado, todo debe estar en condiciones óptimas. Vemos que la condrogénesis de la placa de crecimiento y por lo tanto el crecimiento lineal va a estar regulado por también múltiples factores sistémicos. Estos incluyen tanto la ingesta nutricional, las hormonas y las citoquinas inflamatorias. En consecuencia, las enfermedades sistémicas como un hipotiroidismo, la enfermedad celíaca y otros trastornos crónicos perjudican al crecimiento infantil. Además, la condrogénesis de la placa de crecimiento está regulada por múltiples factores locales, incluidos los mecanismos reguladores intracelulares en los condrocitos de la placa de crecimiento, los componentes de la matriz extracelular del cartílago y los factores paracrinos en la placa de crecimiento. Y como resultado, los efectos genéticos en estos sistemas de placa de crecimiento local también pueden dar lugar a una talla baja.
Entonces, como ya vimos, este crecimiento es un proceso continuo, pero no lineal. La influencia de factores implicados en la regulación del crecimiento varía según la etapa intrauterina y extrauterina. Y bueno, cada uno de los cuales tiene un patrón distintivo. Empezando con con el componente fetal, vemos que el crecimiento y talla al nacer en condiciones normales está determinado por el espacio físico, el tamaño, que sería el tamaño materno, y también factores intrauterinos como el tamaño uterino, factores placentarios y también la nutrición materna. Y no está tan determinado por el genotipo o por la composición genética. Y también hay regulación hormonal, ya sea por la insulina y factores de crecimiento semejantes a la insulina o IGF. También hay un componente de la primera infancia, que es a partir del segundo y tercer año. Esto se da durante los 2 primeros años de vida. El crecimiento lineal inicialmente es muy rápido y se desacelera gradualmente. El crecimiento dependiente de la nutrición es dependiente de la nutrición con progresiva influencia del genotipo. Además, el eje de la hormona de crecimiento, factores de crecimiento semejantes a la insulina, asume progresivamente la regulación hormonal del crecimiento. Luego pasamos al componente prepuberal o de la segunda infancia. Aquí vemos que la fase de la niñez se caracteriza por un crecimiento lineal y tiene una velocidad relativamente constante. Este crecimiento es dependiente del genotipo y hay una regulación hormonal por el eje hormona de crecimiento y factores de crecimiento semejantes a la insulina. Luego tenemos el componente puberal. Esta fase puberal ya se caracteriza por un crecimiento acelerado de 8 a 14 centímetros por año. Su aparición es dependiente fundamentalmente del genotipo y hay una regulación hormonal por efectos sinérgicos de esteroides sexuales y el eje de la hormona de crecimiento con los factores de crecimiento semejantes a la insulina. Siguiente, por favor. Entonces, ya pasando a la evaluación inicial del niño con talla baja, vemos que el enfrentamiento inicial de un niño con talla baja debe considerar la evaluación de una serie de indicadores de crecimiento que nos permiten hacer una estimación aproximada de los cambios somáticos que experimentará el paciente en el tiempo. Y bueno, dentro de estos podemos destacar primero la curva de crecimiento. Vemos que es de vital importancia contar con curvas de referencia poblacional y que estén actualizadas y puedan ser aplicadas a nivel local o a la realidad local. También debe haber la medición de la estatura respecto a la talla. Vemos que las medidas deben ser obtenidas en forma correcta, con el paciente descalzo y con instrumentos adecuados. Se debe usar un estadiómetro fijo a la pared con una barra móvil en 90 grados y también una escala métrica. Esto se da desde los 2 años. Y con el infantómetro o podómetro, esto es para la medición de la talla en decúbito para los lactantes. También tenemos a la talla absoluta y como ya lo dijimos, una talla menor a -3 desviaciones estándar debe considerarse siempre como patológica, mientras que la mayoría de los niños que crecen entre el percentil 3 y el 5 en general no tiene patología y corresponden a las variantes normales, que puede ser una talla baja familiar o retraso constitucional del desarrollo. Luego pasamos a la velocidad de crecimiento. Esta debe ser expresada en centímetros por año. Esto es uno de los elementos críticos en la evaluación de un paciente con talla baja. La velocidad de crecimiento normal es un buen y precoz indicador de salud de un niño. Debe ser establecida en un periodo no menor a 3 meses en el lactante y a 6 meses en el niño mayor. La velocidad de crecimiento va a variar en las distintas etapas de la vida y es importante destacar su valor mínimo, que este se alcanza en la edad escolar previa al inicio puberal y no debe ser inferior a 4 centímetros por año. Luego tenemos a la relación peso-talla. Es importante evaluar la talla de un niño en el contexto de su curva de peso. Por ejemplo, aquel paciente en el cual se comprometió primero el peso y luego la talla, esto orienta a una enfermedad sistémica como causa de su hipocrecimiento, ya sean enfermedades renales, cardíacas, pulmonares o por alguna malabsorción. Y por el contrario, una talla baja asociada a un incremento de peso hace necesario descartar una patología endocrina, como un déficit de la hormona de crecimiento, un hipotiroidismo, hipercortisolismo, entre otras. Luego tenemos a la talla genética o la talla diana, que es la estatura final estimada para los hijos de una determinada pareja en condiciones normales. Y bueno, acá tenemos la fórmula para sacar la talla genética, ya sea en niño o niña, y también para la talla final adulta. Y bueno, una vez establecido el diagnóstico de la talla baja, tenemos que precisar su causa, para lo cual se procede a efectuar una exhaustiva anamnesis y examen físico, junto con exámenes complementarios de laboratorio y también imágenes. Y de esta forma podemos catalogar las causas de talla baja como idiopáticas o patológicas, que a su vez pueden ser primarias, como trastornos del crecimiento que afectan directamente al cartílago de crecimiento, o secundarias a condiciones ambientales o a una patología sistémica.
Siguiente, por favor. Y bueno, pasando a la anamnesis y examen físico, vemos que en la anamnesis de un paciente con talla baja se deberá precisar de antecedentes perinatales, como enfermedades y náuseas maternas durante el embarazo, crecimiento intrauterino, también la edad gestacional, peso y talla al nacer y posibles lesiones del parto. En relación a los antecedentes personales, tenemos que consignar el tiempo de evolución de baja estatura, desarrollo psicomotor, también una encuesta y estado nutricional, su desarrollo puberal, uso de fármacos o drogas, comorbilidades, también sus hábitos de vida, su actividad deportiva, horas de descanso y el entorno social. Los antecedentes familiares son importantes, ya que la herencia influye de forma significativa en la talla. Tenemos que objetivar la talla parental y de familiares directos, así como la edad de desarrollo puberal de ambos padres, la edad de la menarquia de la madre, consanguinidad y también enfermedades familiares de posible carácter genético. También el examen físico de un niño con talla baja debe incluir una detallada evaluación auxiológica del peso, la talla, la relación del peso y talla y proporciones corporales, las cuales son la circunferencia craneana, envergadura, la talla sentado, segmento superior, segmento inferior, la relación entre el segmento superior y el segmento inferior, la distancia del acromion olecranon, del olecranon con el radio, y bueno, todas estas medidas van a estar estandarizadas por edad y sexo para una población determinada. El segmento inferior corresponde a la distancia entre la sínfisis del pubis y el suelo. El segmento superior se obtiene restando la talla del segmento inferior. Restando la talla con el segmento inferior y la relación del segmento superior entre el segmento inferior normalmente declina con la edad, alcanzando aproximadamente 1.7 en recién nacidos y 1 desde los 10 años hasta la vida adulta. La envergadura se mide con los brazos en extensión completa y una aducción de 90 grados. En condiciones normales esta medición es más corta que la estatura en pacientes prepuberales y luego en la pubertad se hace ligeramente superior a la talla. Y vemos que el estudio de las proporciones corporales es de especial relevancia, ya que existen patologías que se caracterizan por un crecimiento disarmónico, como es en el caso de las displasias esqueléticas. Además, se debe ver un examen físico segmentario que debe buscar dismorfias y fenotipos que orienten a algún síndrome genético asociado con talla baja, como por ejemplo el síndrome de Turner. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los estudios complementarios, estos deben ser orientados según los hallazgos de la anamnesis, el examen físico y los exámenes auxiológicos. Y esto ya se da con el fin de establecer un diagnóstico etiopatogénico en aquellos pacientes con una talla baja en los que la historia del examen físico no orientan a una causa en particular. Bueno, se debe solicitar exámenes generales como un hemograma, la creatinina, electrolitos plasmáticos, CAP plasmático, los gases venosos, orina completa, también albúmina, glicemia y pruebas hepáticas. Esto es para descartar alguna enfermedad hepática. También se debe pedir la inmunoglobulina A total, los anticuerpos de inmunoglobulina A antitransglutaminasa y la inmunoglobulina A antiendomicio. También se debe pedir una radiografía de carpo, esto es para determinar la edad ósea y a través de esta podemos hacer una predicción de la talla adulta. Debe ser solicitada en todos los pacientes con talla baja. También se debe solicitar el TSH y el T4 libre para descartar un hipotiroidismo primario. Un examen también parasitológico seriado de deposiciones. Esto para buscar una causa de mala absorción secundaria. También se debe solicitar un cariograma en caso de dismorfias sugerentes de síndromes cromosómicos asociados a la talla baja. Y también un estudio del eje somatotropo. Además de radiografía del esqueleto, esta debe solicitarse siempre dentro del estudio de un paciente con talla baja, desproporcionada con el fin de descartar una displasia esquelética. Y bueno, también pedir neuroimágenes como una resonancia magnética cerebral solo en caso de que se sospeche una lesión intracraniana, defectos de línea media o déficit de la hormona de crecimiento o un hipopituitarismo. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo se da el enfoque terapéutico? Bueno, el enfoque terapéutico del paciente con talla baja debe estar orientado a su causa y debe ser siempre consensuado con el paciente y su familia. El tratamiento puede incluir el uso de la hormona de crecimiento, de andrógenos e inhibidores de la aromatasa. El objetivo en sí del tratamiento es normalizar la talla durante la niñez, debiendo estar centrado en el interés del paciente. Se debe lograr una talla adulta lo más cercana a lo normal para su población, que le permita una adecuada adaptación social y evitar las eventuales consecuencias psicológicas negativas derivadas de la baja estatura.
y requiere una monitorización clínica y bioquímica perioda por el endocrinólogo infantil y debe mantenerse hasta que el paciente alcance su talla final, es decir, cuando ya se hayan fusionado los cartílagos de crecimiento o la velocidad del crecimiento sea menor a 2 centímetros por año. Entonces el tratamiento con la hormona de crecimiento es en general bien tolerado y seguro, pero es costoso. Dentro de sus complicaciones podemos tener una lipodistrofia en el sitio de punción. También puede haber aumento de nevus, hipertensión intracraniana benigna, una ginecomastia prepuberal, atralgias, edema, hipotiroidismo transitorio. Y bueno, entre otras. Y la asociación del tratamiento con hormona de crecimiento y la malignidad aún no se ha demostrado. Hay otro tratamiento utilizado para mejorar el crecimiento lineal en pacientes prepuberales que sería la oxandrolona. Este es un andrógeno poco potente y se da a bajas dosis, 1.25 a 2.5 miligramos al día. Bueno, también tenemos a los inhibidores de las aromatasas. Estos reducen la producción de estrógenos y retrasan la maduración ósea, porque entonces han sido utilizados en niños para prolongar el crecimiento puberal e incrementar la talla, pero han demostrado ser menos efectivos que los andrógenos. Su uso prolongado además puede asociarse a unas deformidades vertebrales. Y bueno, también el zinc es un oligoelemento esencial para el crecimiento somático en niños. Sin embargo, su deficiencia en rangos moderados a severos es inusual, incluso en países subdesarrollados. Por otro lado, la prevalencia de la deficiencia de zinc en países occidentales es desconocida, pero se presume que sería baja. Siguiente. Ya, ahora vamos a hablar ahora todo lo que es pubertad, tanto pubertad precoz y pubertad tardía. Y bueno, vamos a hablar qué es, cuáles son los cambios característicos y luego vamos a hablar sobre un flujograma y el tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, más que todo cuando vamos a hablar de pubertad, antes de entender qué es pubertad precoz, como ven en la imagen, tanto en varones y mujeres, el rango de presentación, por ejemplo, si hablamos en varones, va de 9 a 14 años, en cambio en mujeres va entre 8 y 13 años, es decir, que en las mujeres es más temprano que los varones. Pero cuando hablamos ya de una pubertad precoz, esto sería menor a este rango que se muestra en cada caso, ya sea varón o mujer. Y en el caso del inicio de la pubertad, digamos que es pubertad precoz, es decir, menos de los 9 años en el caso del varón, el signo característico con el que va a empezar va a ser el aumento del volumen testicular. Y en el caso de las mujeres va a ser con la aparición de los botones mamarios. Y bueno, también algo que hay que diferenciar es que la pubertad y la adolescencia son distintas etapas. La pubertad va a ser antes de la adolescencia e inclusive algunos autores mencionan que la pubertad es como que el inicio de la adolescencia, pero la adolescencia es posterior a este. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para entender cómo funciona la fisiología de la pubertad, tenemos a nivel del hipotálamo, a nivel de la hipófisis y a nivel de las gónadas. Cada uno de estos niveles se va a producir ciertas hormonas. Y bueno, en el caso de la imagen del lado derecho, por ejemplo, vemos en el caso del hipotálamo que los que están de verde son los que van a estimular y los que están, en este caso de color anaranjado, van a ser los negativos que van a inhibir a este eje hipotálamo, hipófisis, gonadal. Y como ven, en cada segmento, en cada nivel van a ver quiénes lo estimulan y quiénes van a hacer un feedback negativo. Por ejemplo, si vemos en el caso de las gónadas, va a haber un momento que a un inicio se va a producir la testosterona y estradiol, que son los que producen los cambios puberales, pero también va a haber un feedback negativo que cuando ya hay una gran cantidad de esto, va a tratar de inhibir ya sea la testosterona, el estradiol y los péptidos gonadales para que ya no se produzca esto. Pero en el caso de la pubertad precoz, este eje se activa más antes de lo que debería ser. Y bueno, ahora vamos a hablar de los diferentes factores más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ya hablamos, ahora tenemos que hablar de la maduración sexual. Y bueno, cuando hablamos de la maduración sexual, tenemos que saber en qué estadio se encuentra. Y por eso está la escala de Tanner, tanto para el sexo femenino y para el sexo masculino. Y bueno, acá, como lo había mencionado al inicio, una pubertad precoz en niños va a iniciarse primero con la ampliación de las mamas. Y bueno, y en el caso de la pubertad precoz en niños, se va a iniciar con el agrandamiento testicular. Y bueno, como ven en la imagen, tenemos que ver en qué escala de Tanner está. Y bueno, cuando hablamos de una escala de Tanner del sexo
masculino, y normalmente el volumen testicular va a ser menor a 1.5 mililitros. El tamaño del pene va a estar menor a de 3 centímetros a menor. Y bueno, y como ven, en cada estadio va a aumentar esto hasta el estadio 5, donde ya el volumen testicular va a ser de 20 mililitros o 25 mililitros. Y bueno, y también acá ya el escroto y el pene ya van a tener las características de un adulto. Y bueno, la escala de Tanner 5, en el caso del sexo masculino, cuando llega a una etapa 5 es cuando ya está a una edad de 14 años a más. En cambio, o sea, eso sería lo normal. Y bueno, y en el caso del Tanner 1, debería ser que inicie normalmente a los 9 años. Pero si es que es menor a esto, ya podríamos estar hablando que es una pubertad precoz y ver cuáles son las causas. Y en el caso de las mujeres, tanto en el estadio 1 es más que todo el pecho es infantil, no hay vellos púbicos. Y a comparación, por ejemplo, del estadio Tanner 5, que ya se ve un pecho de adulto, se ve la areola, no está sobreelevada, y bueno, ya se ve también el vello púbico. Siguiente diapositiva. Y bueno, ahora vamos a hablar, ¿podrías retroceder una? Creo que se ha saltado. A ver, siguiente. Ya, bueno, ahora vamos a hablar el diagnóstico. A ver, una diapositiva más. Ya, retrocede la siguiente. Ya, bueno, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico, los métodos de diagnóstico. Y bueno, normalmente cuando nosotros hablamos de la pubertad precoz, más que todo nos basamos en el cuadro clínico, que ya expliqué más que todo nos guiamos por la escala de Tanner, y también acá algo importante es la edad ósea. En este caso, la edad ósea normalmente va a estar avanzada, es decir, que va a superar los dos niveles de desviación estándar de la edad cronológica que le corresponde. Entonces, normalmente se apoyan de esto para saber también si es que estamos hablando de una pubertad precoz. Y bueno, también está el aspecto bioquímico, que es la hormona luteinizante, que lo voy a explicar en la siguiente diapositiva en el flujograma. Pero acá también lo que se recalca, por ejemplo, es que cuando hay una pubertad precoz, también se podría pedir una ecografía suprarrenal en caso nosotros sospechemos de una patología suprarrenal o, por ejemplo, una resonancia magnética de la hipófisis, ya que, por ejemplo, podría ser de que estamos sospechando de una pubertad precoz central, que ya más adelante lo voy a explicar. Y bueno, también en este caso tenemos el survey óseo, que más que todo esto ya es cuando, luego de haber descartado ya otras patologías más frecuentes, podríamos estar pensando en descartar una displasia fibrosa. Siguiente diapositiva. Ahora, este es el flujograma, lo que quería mostrarles. Como dije, en las niñas menor de 8 años y en los niños menor de 9 años se hace la anamnesis y acá también hay que incluir lo que es la edad ósea porque tiene que ser mayor a 2 desviaciones estándar. Y bueno, acá hay que enfocarnos más que todo en lo que es acelerado, ¿no? Porque lo normal es lo que debería ser. Pero bueno, en el caso que estamos hablando de una pubertad precoz, tenemos que ver que si son cambios isosexuales, es decir, de su mismo sexo, o cambios contrasexuales, que es diferente a su sexo. Y bueno, en el caso de esto, normalmente cuando es cambio contrasexual, solo hablamos de pubertad precoz periférica. Acá no entra a detallar la pubertad precoz central. Y cuando es periférica, acá tenemos que pensar, por ejemplo, una hiperplasia suprarrenal congénita en niñas, tumores adrenales, tumores gonadales. En cambio, cuando es un cambio isosexual, puede ser bien central o periférico. Y acá lo primerito se pide el test de la GNRH y acá tenemos que ver si es que está suprimido, sería periférico. Y acá ven tanto en niñas y en niños las diferentes causas que podríamos encontrar. En cambio, cuando el test de GNRH es elevado, tenemos que pedir acá las respuestas de LH y FSH de las características puberales. Esto más que todo es para ver una pubertad precoz central. Y como dije, cuando es una pubertad precoz central se pide una resonancia magnética porque podríamos estar pensando que es un problema en la hipófisis o a nivel hipófisis hipotálamo. Entonces acá tenemos que pensar si es que es una pubertad precoz orgánica o una pubertad precoz idiopática. Y como ven, ahí están las características de una pubertad, bueno, las etiologías de una pubertad precoz central orgánica, tanto un hamartoma hipotalámico, otras alteraciones del sistema nervioso central, o están asociadas a otros síndromes. Siguiente diapositiva. Y bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Y bueno, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos esto, se menciona en la guía que
Dentro de los criterios de referencia y contrarreferencia, cuando nosotros sospechamos de una pubertad precoz, lo mejor es referirlo a un servicio de endocrinología pediátrica. Y bueno, acá, como mencioné en el flujograma, hay dos tipos de enfoque, tanto central o periférico. Bueno, si es que hablaríamos de una pubertad precoz periférica, tendríamos que tratar la patología de base, como ya habíamos mencionado en el flujograma, la lista de patologías que se debería presentar y las imágenes diagnósticas que les había mostrado. En cambio, cuando es una pubertad precoz central, acá lo principal son los análogos de la GNRH. Y bueno, en sí, ¿esto qué va a hacer? Más que todo va a producir una desensibilización de la hipófisis al estímulo por esta GNRH. Y bueno, por esta razón, la liberación de las gonadotropinas LH y FSH se van a reducir. Entonces, lo que estamos haciendo es frenar este desarrollo hasta que sea su edad cronológica para poder continuar con el desarrollo normal. Y bueno, también acá se menciona los análogos de la GNRH más la hormona de crecimiento, que más que todo esto es cuando la velocidad de crecimiento se reduce notablemente. Y bueno, y esto más que todo se ve cuando está por debajo de 4 centímetros por año. Y bueno, y acá también es por eso, o sea, que en este caso se agrega acá la hormona de crecimiento, pero normalmente cuando hablamos de una pubertad precoz central, se usan los análogos de GNRH. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya para terminar esta parte, tenemos que ver los signos de alarma. Normalmente los signos de alarma vamos a pensar cuando estamos sospechando de un tumor, ¿no? Normalmente cuando cuando estamos viendo que hay una progresión rápida y una aceleración importante de la edad ósea y es de forma rápida, exponencial, tendremos que estar pensando en un tumor y eso sería uno de los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, los criterios de alta es cuando ya tiene las características sexuales de acuerdo a su edad y la talla también acorde a la edad. Y bueno, y esta parte de la pubertad precoz es importante tener en cuenta porque la mayoría de veces cuando tiene una pubertad precoz se acelera el crecimiento y se cierra, en este caso, el crecimiento óseo ya no va a crecer. Entonces, por eso es que a la larga van a tener una talla final baja y eso por ende va a producir trastornos emocionales en la persona o psicológicos. Por eso es importante tener en cuenta esta parte de la pubertad precoz. Siguiente. Ahora vamos a continuar con la pubertad retrasada. Siguiente, por favor. Bueno, la pubertad retrasada tenemos cuatro puntos que nos van a ayudar a entender un poquito más sobre el tema. Tenemos la pubertad retrasada, es cuando no se va a iniciar el desarrollo puberal dentro de unos 2 a 2.5 desviaciones estándar por encima de la edad media de su aparición en la población de referencia. Es decir, podemos, por ejemplo, verlo en la ausencia de telarquia en las niñas a una edad de los 13 años y la ausencia del incremento del volumen testicular más de 4 milímetros a los 14 años en los varones. Ahora se habla de pubertad detenida cuando la pubertad ha iniciado tardíamente o no llega a completarse y transcurren más de 4 a 5 años desde su inicio o del desarrollo gonadal en los varones y la menarquia en las mujeres. Y por último tenemos la ausencia de pubertad o también llamado infantilismo sexual, que es cuando la pubertad no llega a iniciarse. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la etiología, tenemos 4 causas. Dentro de estas tenemos el retraso puberal simple, que va a englobar aquellos retrasos temporales del inicio puberal de una causa desconocida, es decir, van a ser idiopáticos o asociados a factores genéticos. El siguiente vendría a ser el retraso puberal secundario, enfermedades crónicas, que va a ser el resultado de trastornos funcionales en el eje hipotálamo, hipófisis y gónadas, y que va a ser secundario a ciertas patologías crónicas o endocrinopatías. Y los dos últimos van a ser los hipogonadismos hipogonadotrofos, HIPO, aquellos que son pacientes donde fracasa el desarrollo puberal por anomalías en el mecanismo de control hipotálamo-hipófisis, y el hipogonadismo hipergonadotrofo, donde en estos pacientes va a fracasar el desarrollo puberal por fallo gonadal primario. El cuadro de la derecha lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva, para explicar más a fondo. Siguiente, por favor.
Ahora, dentro del primer punto, para entender un poquito más la causa, va a ser el retraso constitucional del crecimiento y la pubertad. Va a ser de una etiología idiopática o familiar y viene a ser la causa más frecuente de la pubertad, del retraso puberal, y va a estar asociado a un componente de una talla baja familiar y, bueno, viene a ser la causa más frecuente de talla baja en la infancia. Va a ser bien frecuente que nuestros pacientes vengan consultando por este tema. Va a ser mucho más frecuente en varones en relación a las mujeres, de 9 a 1, y bueno, se considera una variante cronológica de la normalidad, y aunque puede presentarse de forma esporádica, lo hace habitualmente en un contexto familiar de maduración tardía, es decir, nuestros pacientes van a tener antecedentes de ello. Y bueno, en conclusión, serían niños normales con un patrón madurativo familiar más lento que la media de la población. Bueno, su cuadro clínico característico es un hipocrecimiento de inicio postnatal, con un patrón de crecimiento característico que se va a acompañar de un retraso en la maduración ósea y el inicio de la pubertad de unos 2 a 4 años. Y bueno, estos son niños que hasta los 12 o 18 meses de edad crecen normalmente, y a partir de este momento hasta los 3 o 4 años van a experimentar una caída en el ritmo de crecimiento por debajo del percentil 3. Siguiente, por favor. Ahora, el siguiente punto va a ser el retraso puberal secundario, una patología crónica. Como su mismo nombre lo indica, va a estar secundario a enfermedades crónicas que van a ser lo suficientemente importantes en cuanto a su gravedad y duración, que van a repercutir en un modo negativo sobre el crecimiento de nuestros pacientes. Y bueno, la mayoría de los casos se van a observar con un cuadro clínico que va a ser del hipocrecimiento con el retraso de la maduración ósea y el inicio puberal de los niveles bajos de gonadotrofina. Y bueno, en ciertas ocasiones esta enfermedad se va a manifestar una vez iniciada la pubertad y puede condicionar esta pubertad detenida, por ejemplo, una anorexia nerviosa o una posterior progresión de los caracteres sexuales secundarios si la enfermedad mejora. Como observamos en el cuadro, dentro de los más frecuentes tenemos la malnutrición, infecciones crónicas, inmunodeficiencias congénitas, incluidos el SIDA, enfermedades gastrointestinales, renales, respiratorias, enfermedades hematológicas, endocrinopatías, trastornos de conducta alimentaria, dentro de ellos la anorexia y la bulimia, también el ejercicio excesivo, donde uno de los signos va a ser la menorrea atlética, y bueno, algunas patologías oncológicas. Siguiente, por favor. Ahora, el tercer punto es el hipogonadismo hipogonadotrofo. Bueno, van a ser responsables del 10% de los retrasos puberales de nuestros pacientes y se van a caracterizar porque tienen niveles disminuidos o ausentes de las gonadotrofinas, que son la LH y la FSH, y pueden ser debidos a defectos congénitos o adquiridos y pueden presentarse aislados, asociados a otras deficiencias hormonales. Bueno, los más frecuentes van a ser los tumores, es decir, procesos infiltrativos tumorales que van a afectar la región hipotálamo hipoficiaria. Y bueno, su prevalencia va a estar de 1 cada 10.000 pacientes y la mayoría son varones, con una relación de 3 a 1 con respecto a las mujeres. Tenemos dentro de este dos tipos que son el hipogonadismo hipogonadotrofo sin alteración del olfato, que ahí observamos los genes que van a estar inmiscuidos, y el otro sería el hipogonadismo hipogonadotrofo congénito con alteración del olfato, también llamado anosmia o hiposmia, que va a ser secundario a una aplasia en los bulbos olfatorios, que es lo que se conoce como el síndrome de Kallmann. Y bueno, va a haber una asociación de este H-hipo con una deficiencia de estos gonadotrofos, y dentro de los signos más comunes va a ser la anosmia que pueden presentar nuestros pacientes. Otras manifestaciones clínicas acompañadas a este puede ser una agenesia renal, defectos atriales septales, ceguera, hipoacusia, neurosensorial o cinesias de los dedos. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el hipogonadismo hipergonadotrofo. A diferencia del anterior, este tipo de hipogonadismo va a ser debido a un fallo gonadal primario y se va a caracterizar por niveles séricos elevados de LH y FSH. Bueno, básicamente va a ser la gran diferencia con el anterior. Y tenemos dos causas más frecuentes, que son las cromosopatías congénitas, que son el síndrome de Klinefelter y el de Turner. El primero va a haber una digenesia de los tubos seminíferos, como observamos en la imagen, es la causa más frecuente del hipogonadismo en los varones.
Y bueno, dependiendo de los niveles de testosterona, la pubertad puede desarrollarse normalmente, retrasarse o empezar a una edad normal sin una adecuada progresión. Bueno, las manifestaciones clínicas de esta suele ser la talla baja en la pubertad y en la edad adulta. Bueno, ginecomastia también va a ser frecuente en nuestros pacientes. Y el síndrome de Turner va a ser la causa más frecuente de hipogonadismo hipergonadotrofo en la mujer. Sus manifestaciones clínicas va a ser la ausencia de genes que escapan de la activación del hipocrecimiento, un fallo gonadal, rasgos sindrómicos, alteraciones unguiales, cubitus valgus, y dentro de los más frecuentes va a ser el hipocrecimiento en un 95%, el fallo gonadal en un 90%. Y por último, las causas adquiridas, bueno, las más relevantes vienen a ser una torsión gonadal bilateral, pueden ser también traumatismos severos en el escroto o los testículos, y en el caso de las mujeres, galactosemia o fracaso ovárico precoz de etiología idiopática. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la evaluación clínica en nuestro paciente, siempre debemos preguntarnos si el desarrollo puberal está totalmente ausente, comenzó o luego se detuvo para tratar de ubicar exactamente la causa. Preguntar siempre los hábitos nutricionales, enfermedad, si es que realiza ejercicio intenso, y evaluar cuánto se ha retrasado el ritmo de la pubertad, y preguntarnos también si el paciente tiene alguna anomalía congénita o un síntoma neurológico, si es que presenta antecedentes familiares de pubertad retrasada o ausente, y si el paciente tiene un sentido del olfato normal. Estas preguntas nos van a ayudar a responder las anteriores etiologías que ya les he explicado. Siguiente, por favor. Y en cuanto al examen físico, bueno, recalcar que siempre hay que evaluar la altura, el peso, la extensión de los brazos, las características sexuales secundarias. Y bueno, los primeros signos del desarrollo puberal son el volumen testicular mayor o igual a 4 milímetros en los niños y la aparición de los botones mamarios en las niñas. Ahora les dejo con mi compañera para continuar con el tema. Vamos a continuar con el diagnóstico, ¿no?, de la pubertad retrasada. Y bueno, estos pacientes deben someterse inicialmente a la determinación de la edad ósea, además de otras pruebas adicionales. Primero vamos a tener la edad ósea y aquí debemos obtener una radiografía de la mano y de la muñeca izquierda para de esta forma evaluar la edad ósea y la maduración esquelética, ya que esto nos va a proporcionar una información sobre la relación entre la edad cronológica, la maduración esquelética y el potencial de crecimiento esquelético futuro. También nos va a permitir tener una predicción de la altura adulta y bueno, sin embargo, se ha visto que la edad ósea no nos va a ayudar a poder distinguir entre las diferentes causas de retraso de la pubertad. También vamos a tener pruebas de laboratorio generales y estas se les debe realizar a los pacientes ya que los niños con pubertad tardía o retrasada tienen que ser evaluados para poder detectar la posibilidad de algún otro trastorno nutricional, ya sea por ejemplo una enfermedad celíaca o enfermedades crónicas ocultas que puedan afectar la secreción hipotalámica de GnRH. Y es así que a ellos se les realiza un hemograma completo, la velocidad de sedimentación globular, el nitrógeno ureico en sangre, creatinina y pruebas de función hepática, además de los anticuerpos tisulares de transglutaminasa y monoglobulina A para poder detectar enfermedad celíaca. También tenemos pruebas endocrinas y aquí se deben obtener mediciones aleatorias de LH y FSH séricas junto con el estradiol en el caso de las niñas o testosterona en el caso de los niños para de esta forma poder distinguir entre un hipogonadismo primario y uno secundario. También, bueno, se ha visto que las concentraciones séricas elevadas de LH y FSH nos van a indicar un hipogonadismo primario y en el caso de las niñas que presenten gonadotropinas elevadas, van a tener que ser evaluadas más a fondo ya que se les podría detectar un síndrome de Turner. También debemos medir la prolactina y se debe obtener una medición aleatoria para poder detectar la hiperprolactinemia que puede presentarse clínicamente en el caso no de pubertad detenida o retrasada. Además, estos pacientes con hiperprolactinemia deben ser evaluados más a fondo mediante imágenes de hipotálamo y en la región pituitaria con una resonancia magnética nuclear no de la cabeza. También vamos a tener pruebas de función tiroidea y esto más que todo es para detectar un hipotiroidismo, ya que se ha visto, ¿no?, que esto retrasa la pubertad por mecanismos que todavía no son conocidos. Entonces, aquí al paciente debemos medirle tanto la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH, como la tiroxina libre, ¿no?, que es la T4.
En cuanto a la terapia o tratamiento, vamos a ver que vamos a tener dos casos. Primero, pacientes con una causa específica de retraso de la pubertad. Y bueno, si este fuese el caso, el tratamiento debe dirigirse específicamente a ese trastorno. Como por ejemplo, en el caso de un paciente que presente hipotiroidismo, su terapia, su tratamiento va a ser el reemplazo de la hormona tiroidea. Y también en el caso no de un síndrome de Turner o de Klinefelter, tenemos la terapia con hormonas sexuales. Para el segundo caso, que son pacientes con un presunto retraso constitucional del crecimiento y de la pubertad, bueno, como se sabe, la mayoría de los pacientes con un retraso puberal van a presentar hipogonadismo secundario sin evidencia de enfermedad subyacente. Y para este grupo de pacientes, las causas más probables van a ser, primero, el retraso constitucional de crecimiento y la pubertad, o también puede ser la deficiencia aislada de la hormona liberadora de gonadotropina. Y bueno, para distinguir a estos dos trastornos se ha visto que es casi imposible. Y en vista de ello, el enfoque terapéutico en este caso va a ser similar para ambos trastornos, ya que en ambos vamos a tener que tener una espera vigilante con el apoyo psicológico tanto para el paciente como para la familia, además de una terapia hormonal a corto plazo con testosterona en el caso de los niños y con estradiol en el caso de los niños. En cuanto a la terapia hormonal, ¿cuáles van a ser sus indicaciones? Bueno, esta terapia va a ser adecuada para niños mayores de 14 años y niñas mayores de 12 años que muestren pocos o ningún signo de pubertad. Y bueno, en un estudio se vio que el uso a corto plazo de testosterona exógena en niños o estradiol en niñas, parece no tener secuelas a largo plazo, excepto que la maduración esquelética inducida por hormonas podrían resultar en una cierta pérdida de la estatura adulta. Los objetivos de esta terapia hormonal a corto plazo va a ser el logro de características sexuales secundarias apropiadas para la edad, para de esta forma poder mejorar la preocupación del paciente sobre su apariencia en relación con su entorno. Además, otro objetivo va a ser la inducción de un crecimiento acelerado sin inducir el cierre epifisiario prematuro, y este objetivo va a requerir un control longitudinal frecuente de la edad ósea durante el tratamiento. También vamos a tener la terapia de testosterona, la cual se puede administrar por varias vías, pero se dice que la más confiable o la que es mejor probada van a ser las inyecciones intramusculares de testosterona. La dosis inicial va a ser baja o relativamente baja, ya que son 50 miligramos de testosterona intramuscular, y se ha visto que esta dosis es suficiente para poder lograr la virilización y el crecimiento del paciente. Además, luego de 6 meses se debe reevaluar la función gonadal endógena y el tamaño. En cuanto a la terapia con estradiol para el caso de las niñas, esta se va a poder administrar vía oral o transdérmica, y se sugiere comenzar con dosis muy bajas y posteriormente ir aumentando la dosis, pero de manera gradual. En el caso no de usar un parche transdérmico de 17 beta-estradiol, se debe comenzar con un parche de matriz transdermical que esté diseñado para administrar 25 miligramos al día, y esta se debe cortar en cuartos para poder entregar un aproximado de 6.25 miligramos al día por pieza. En el mes 6 se debe aumentar la mitad del parche, para esta forma administrar 12.5 miligramos al día de estradiol. En el mes 12 se aumenta a 3 cuartos del parche para administrar 18.75 miligramos. En el mes 18 se aumenta el parche completo para esta forma administrar 25 miligramos al día de estradiol. Y en el mes 24 se debe continuar con el estradiol, y además se debe agregar 200 miligramos de progestina clínica, que va a ser administrada en los días 1 y 12 del mes de calendario. Y bueno, en las niñas con síndrome de Turner, la terapia con estradiol generalmente se va a iniciar a los 11 o a los 12 años de edad. Estas son nuestras referencias y eso sería todo, doctora. Gracias. Muy bien, un poco ajustadito porque el tema es amplio, ¿no? Sobre los trastornos de crecimiento y desarrollo. Y hemos querido tocarles estos que son muy conocidos: la talla alta, la talla baja, la pubertad precoz y tardía. A veces hay un poco de esta discusión cuando llamamos adolescencia, cuando llamamos pubertad. Para unos autores dicen pubertad es lo primero, sí, porque se dan estos cambios. Pero cuando hablamos del desarrollo psicosocial, hablamos de la adolescencia ya desde los incluso 10 años. Y en algunos la pubertad
se inicia pues pasado los 10 años, y sigue siendo normal. Hay rangos de presentación. El doctor Freire, adolescentólogo, van proyectando las otras diapositivas, por favor, para el tema, el siguiente tema, mientras voy conversando un poquito, que es suicidio, ¿ya? El doctor Freire es pediatra adolescentólogo de acá del Perú, de Arequipa, profesor emérito de la Universidad San Agustín, ¿no? Y él hizo un estudio muy interesante y pudo en él pues sacar rangos de presentación en lo normal de la pubertad precoz, de la pubertad en sí, perdón, y poder decir si está fuera del percentil 3 o encima del percentil 97, hablaríamos de una pubertad, probable pubertad precoz, y una probable pubertad tardía, ¿no? O retrasada, de acuerdo a cómo salía el valor, ¿no? Que presentaba. Muy interesante. Estemos atentos, el tiempo aquí nos quiere ganar. Yo tengo otra actividad a las 4:30 y tengo que sacar, siempre vamos a tener 2 preguntas de cada seminario, ¿ya? Para el examen. Creo que no hay inquietudes, ¿no? Porque ha estado felicito al grupo, lo ha hecho muy bien. Práctico, hablaba bastante de talla, pubertad, tal vez será porque más a veces hablamos de pubertad que de talla, ¿no? De talla baja, talla alta, me ha gustado, lo han hecho muy bien. Creo que por sí habla claro los temas que han presentado. Muy bien, ahora vamos a dar pase a Ángelo, Ana María, Lourdes, Santiago y María del Rosario. Muchas gracias, doctora. Bien, ahora vamos a empezar con nuestro seminario acerca del suicidio en adolescentes, hecho por Ángela Costa, Ana María Paza, Lourdes Curigomán, Santiago Espinosa y María del Rosario. Siguiente, por favor. Bien, mi nombre es Santiago Espinosa y voy a empezar con lo que es la introducción y también la definición del suicidio. Siguiente, por favor. Bien, a manera de introducción vamos a hacer un poco de lo que es la definición de un suicidio. Bueno, un suicidio es una conducta patológica que se define como la preocupación o también la acción orientada a causar la propia muerte de parte voluntaria, según Bridge. Y respecto a lo que es la adolescencia, sabemos que tenemos muchos problemas. Es por eso que decimos que la adolescencia se caracteriza por la búsqueda de la identidad, adaptación e independencia. Y es en esta búsqueda que se enfrentan a situaciones de riesgo, de que no ser manejadas de una manera correcta pueden convertirse en factores que luego nos pueden llevar a una conducta suicida. Ahora, hay que tener en cuenta que es muy importante este suicidio mundialmente. Es una de las 5 causas de mortalidad en el grupo etario de 15 a 19 años. Y pese a eso, en muchos otros países llega a ser la primera o segunda causa de muerte en varones y mujeres de este grupo de edad. Siguiente, por favor. Bien, vamos a definir estos 3 términos para no confundirnos: el suicidio, el intento de suicidio y la autolesión. Tenemos estos 3 puntos claves que nos van a ayudar a compararlos. Primero, el suicidio es fatal. Luego los otros 2, el intento de suicidio y la autolesión, no van a ser fatales. En cuanto al suicidio, tiene una autoiniciación del acto, aunque el desenlace no lo realice el propio sujeto. En cuanto al intento de suicidio, hay una autoiniciación de la conducta que hubiera llevado al desenlace fatal. Y para la autolesión decimos que, bueno, es una conducta activa, constante, con un daño evidente. Luego, en hablar del suicidio es decir que hay un conocimiento por parte del sujeto que va a realizar esta acción acerca del desenlace, es decir, que esta persona tiene el concepto de muerte. En cuanto al intento de suicidio, hay un conocimiento o una creencia de una posible muerte.
Y en cuanto a la autolesión, bueno, hay conocimientos acerca del posible daño. Siguiente, por favor. Es por eso que, ahí está bien, que la prevención del suicidio, ya sea en niños y adolescentes, tiene una muy alta prioridad, ya que la mayoría de estos acuden a los colegios y estos colegios van a ser un lugar excelente para efectuar las acciones preventivas. La siguiente, por favor. Bien, acerca de los métodos, estos varían mucho, incluso varían cuando se habla del sexo, pero vamos a tener estos principales que son el envenenamiento, también el abuso de medicamentos, intoxicación por gases, cortadas, y ya luego tenemos otros métodos más, eh, un poco más fuertes como los ahorcamientos, saltos al vacío y bueno, también las armas de fuego. Que estos métodos más violentos van a ocurrir con mayor frecuencia en, en hombres versus mujeres. Y ahora, a ver, la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, esto acerca del pensamiento suicida me pareció muy importante porque primero nos plantea que tener ocasionalmente pensamientos suicidas no es anormal. Ya que estos van a ser parte del desarrollo de la infancia, bueno, en la infancia y en la adolescencia, al tratar de buscar una explicación a nuestros problemas existenciales cuando intentamos comprender lo que es la vida y la muerte. Ahora, estos pensamientos suicidas vuelven anormales cuando el- la persona piensa que realizar estos pensamientos pueden ser la única salida para sus problemas. Siguiente, por favor. Entonces, es por ello que hubo un estudio en México y en esta investigación se mencionó que había muchos factores importantes eh, como son primero el fracaso académico, también la violencia familiar, el aislamiento social, el bullying, el embarazo de drogas, el embarazo adolescente y bueno, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, continuando lo que es la epidemiología, siguiente por favor. En el mundo se estima que 1.000 personas cometen suicidio cada día. En Estados Unidos significa la octava causa de muerte con 75 suicidios al día o cada 20 minutos y en cifras anuales unas 30.000 personas la realizan. Bueno, en el Perú, en este cuadrito como vemos, se ha visto de que en el periodo del 2017 al 2021, en la frecuencia, según los grupos etarios, en la niñez tiene un 0,5 en porcentaje, la pubertad 197 de frecuencia, en porcentaje 7,6, la adolescencia media 423, es decir, un 16,4%, en la juventud un 456, es decir, un 17,7%, el adulto joven en 669, 25,9%, el adulto maduro en 591, es decir, un 22,9%, ¿no? Y en el adulto mayor en frecuencia de 238, 9,2%. Entonces vemos que en la juventud y sobre todo en la adolescencia van a ser la segunda y la tercera causa, no,
la tercera y la cuarta causa con más frecuencia en el país, siendo en porcentajes los hombres quienes más tienen un mayor porcentaje con 69,5%. En cuanto al estado civil, lo realizan más los solteros en un 79,5%. Según el nivel de instrucción, en más frecuencia están los que tienen secundaria completa y le subsigue los de secundaria incompleta, ¿no? Y en las regiones, en cuanto a regiones, es más frecuente en la costa, seguido de la sierra. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las características geográficas del suicidio ocurridas en el Perú, vemos que según los departamentos, el primer lugar que ocupan con mayor tasa de suicidios va a ser Lima, con 20,3%, y le sigue Arequipa, es decir, ocupamos el segundo lugar en lo que es suicidios ocurridos en este periodo, ¿no? Con un 19,2%. Y en cuanto a los días de la semana, se toma con mayor frecuencia lo que es el domingo y le subsigue el lunes y el martes. Y luego lunes, martes, luego sigue el sábado, el viernes, el miércoles y por último el jueves. Y en cuanto al tipo de lugar final y el tipo de suicidio ocurrido, según lo que es el lugar final de la muerte, normalmente el que ocupa el mayor porcentaje es el domicilio con un 63,4%, en un establecimiento de salud en un 13,8%, en otros lugares 11,4%, y en una vía pública 6,9%. Y según el tipo o la causa de suicidio, donde ocupa el mayor porcentaje es el ahorcamiento, con 56,6%, le subsigue el envenenamiento, 29,6%, con 29,2%, y el envenenamiento de causa desconocida o otros, un 23,5%, que es el mayor porcentaje según los tipos de envenenamiento. Bueno, luego le sigue las de armas de fuego con 4%, precipitación 3,1%, arma blanca 1,7%, sumersión 0,3%, otro 0,6% y no especificado 4,4%. Siguiente, por favor. En la siguiente gráfica vamos a ver el mes donde es más prevalente, donde se ha visto más prevalente que las personas han registrado suicidios en el Perú, en el periodo que comenté 2017-2021, siendo el más frecuente en octubre, seguido de noviembre y diciembre. Es decir, el mes que pasó, este mes y el próximo mes, ¿no? Y en cuanto a la tipología de suicidio y la región natural, en este cuadrito vemos según lo que es la costa, la sierra y la selva y la decisión. Por ejemplo, en envenenamiento vemos de que fue más en la costa que en la sierra y en la selva. En lo que es ahorcamiento también en la costa más, en la sumersión igual en la costa, y vemos que en la selva, por ejemplo, no hubo sumersión, solo hubo en la costa y en la sierra. En el tipo de arma blanca fue más en lo que es la costa, y en lo que es arma de fuego igual en la costa, otros igual en la costa, y en precipitación un 93% en la costa, ¿no? Y bueno, no especificado fue más en lo que es en la sierra, un 59%. Entonces, vemos de que en los últimos 10 años, desde el 2004 hasta el 2013, la tasa de mortalidad por suicidio ha variado y las regiones más afectadas en la macrorregión central
fueron Pasco, antes, ¿no? Primero fue Pasco con una tasa de 8,85 suicidios, seguidos por la región de Junín con 8,32 casos por cada 100.000 habitantes. Y en el 2019 hubo una población de 5.202 suicidios, donde las causas fueron por drogas, por envenenamiento, colgado, ahorcamiento y ahogados, y siendo las tasas de suicidio por cada 100.000 personas el 17% en hombres y en mujeres un 4,6%, siendo el método más frecuente el ahorcamiento en hombres, que fue un 86,8%, el consumo de drogas un 45%, y en ahogamiento en mujeres un 40%. Según un estudio que realizó el Ministerio de Salud entre los años 2004 hasta 2015, en una cantidad de 3.161 casos de suicidio, determinó que el sexo masculino fue el predominante en 67,2%, el grupo etario fue de 20 a 29 con 28,7%, y la región natural que tuvo mayor suicidio fue en la sierra con 71%. La ocupación fue los que estaban desocupados, 43,4%, el estado civil soltero, un 42,1%, y el tipo de suicidio más prevalente fue el envenenamiento, siendo las regiones más afectadas lo que es Huánuco, Pasco, Arequipa, Moquegua, Tacna. Y bueno, luego también hay otro estudio donde fue de 548 pacientes que eran atendidos como intentos de suicidios en el Hospital Honorio Delgado, los cuales tenían como principales características que fueron en el sexo femenino un 75,5%, y fue más aquí en el mes de marzo, 68 de los 548, el grupo etario fue de 18 a 25 años, el estado civil fue soltero, 62,2, grave instrucción secundaria, 65,7, y la procedencia fue San Martín de Porres, en 29,7%. Ahora, y también eran estudiantes, un 32,2%, y bueno, ellos tenían como diagnóstico de trastorno depresivo mayor en un 49,9%. Disculpa, Lourdes, esas cifras no están mostradas en tus tablas, ¿no? Porque no está avanzando las diapositivas, ¿no? No, doctor, son de Gracias. bastante de otros Ya. artículos. Ujú. Están en la monografía. No, yo lo decía para las preguntas. Gracias, Lourdes, sí. Está bien, está bien. Ya, doctora, gracias. Siguiente, por favor. Bueno, buenas tardes, doctora. Mi parte va a ser factores de riesgo y mi nombre es Ángelo César Acosta Medina. Siguiente, por favor. Ya bueno, primero lo que debemos considerar es el clima social familiar, ya que este va a desempeñar una función privilegiada, ya que en los adolescentes va a ejercer influencias más tempranas, directas y duraderas, ¿no? Sobre todo cuando estén formando su personalidad. Entonces es muy importante que nosotros detectamos factores de riesgo a tiempo para tomar las decisiones con respecto al abordaje terapéutico, ¿no? Que ya lo vamos a comentar en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Bueno, otros factores de riesgo van a ser los factores culturales y sociodemográficos, como por ejemplo un bajo estatus socioeconómico va a influir, ¿no? En un poco nivel educativo, desempleo en la familia, y esto va a generar problemas familiares y también va a considerarse un factor de riesgo para el suicidio en los jóvenes, ¿no? Igualmente, el inconformismo en cuanto al género, ¿no? También genera discusiones en cuanto a la familia, igualmente la orientación sexual, y bueno, también los problemas en el colegio va a formar parte de factores de riesgo, ¿no? Para contribuir al suicidio en los adolescentes. Siguiente, por favor. Bueno, acá también tenemos a los factores familiares y aspectos negativos previos. Como sabemos, el medio familiar va a ser el principal, ¿no? Que afecte a la estabilidad emocional de sus integrantes, y esto va a ser un riesgo relevante para el intento suicida.
Entonces es aquí que la familia puede volverse nociva cuando sin saberlo se convierte en un medio patógeno, ¿no? Es decir, que no cumple su papel. Cuando las relaciones entre cada uno de los individuos que conforman esta familia van a ser inadecuadas o no armónicas y estas van a contribuir a incrementar el riesgo de una conducta suicida. Y entre los principales factores vamos a encontrar lo que vendría a ser trastornos psiquiátricos en los padres, un ambiente demasiado normativo o a la inversa, ¿no? Que sea demasiado permisivo, creando un ambiente hostil, incomprensivo, inseguro, que va a juzgar siempre en negativo, o que simplemente sea indiferente, ¿no? Egocéntrico, o un ambiente donde los valores profundos van a ser ridiculizados, ¿no? Como la verdad, la justicia. También aquí se involucra lo que viene a ser el abuso de alcohol, el consumo de sustancias ilegales y conductas antisociales, antecedentes familiares de suicidio o intentos de suicidio, violencia familiar, y aquí es muy importante recalcar el abuso físico, psicológico y sexual, una mala o poca comunicación intrafamiliar, una constante agresión intrafamiliar, también el divorcio, separación o fallecimiento de alguno de los padres, que haya un acceso fácil a las armas de fuego, ¿no? Más que todo esto sería en otros países, los constantes cambios de domicilio, hacinamiento en el hogar, pocas manifestaciones afectivas entre los miembros de la familia, también humillaciones a los adolescentes, sobre todo en los llamados de atención, ¿no? Cuando se sobrepasan los padres o lo hacen de una manera inadecuada, va a contribuir a un factor de riesgo, y igualmente familias adoptivas. Siguiente, por favor. Ahora, acá también tenemos aparte los trastornos psiquiátricos del adolescente, donde los principales aquí a considerar vendría a ser la depresión, trastornos de ansiedad, el abuso de alcohol, drogas, trastornos alimentarios e intentos previos de suicidio. Dentro del estilo cognitivo y la personalidad tendríamos una alta impulsividad, un humor inestable, irritabilidad, conductas irreales, fantasías, o vivir en un mundo ilusorio, ¿no? Una conducta antisocial o una baja tolerancia a la frustración. Siguiente, por favor. Y bueno, también es importante recalcar que también existen factores biológicos, y esto más que todo es en investigaciones que se hicieron o estudios post-mortem que se realizaron en jóvenes suicidas. Encontraron que había bajos niveles de serotonina, ¿no? Y sobre todo de su metabolito, que era el ácido 5-hidroxindolacético, los cuales también se encontraron disminuidos en lo que vendría a ser el líquido cefalorraquídeo en pacientes deprimidos que han tenido intentos suicidas con métodos violentos, bajas concentraciones también de los receptores serotoninérgicos presinápticos y altas concentraciones en los receptores postsinápticos, lo cual se encontraba más que todo en lo que vendría a ser la corteza ventrolateral prefrontal de víctimas de suicidio y de aquellos que han realizado intentos suicidas. Y también debido a que la corteza ventral prefrontal juega un importante papel en la inhibición de comportamientos, se vio que es probable que las irregularidades serotoninérgicas en esta área hagan más difícil que un suicidio potencial tenga control sobre sus impulsos suicidas. Entonces es importante conocer el estatus biológico de los que intentan el suicidio, sobre todo en los niveles, ¿no? Como mencioné, de la serotonina, que también está relacionado con el tema de la depresión. Y entonces esto vendría a considerarse también un factor de riesgo, ¿no? Dentro de los factores biológicos, los bajos niveles de serotonina. Siguiente, por favor. Disculpa, Angelo, disculpa. Por favor, Sí, a doctora. los alumnos que han expuesto el tema de trastornos del crecimiento y desarrollo y ahora los que están exponiendo suicidio, al final les voy a tomar asistencia porque no he visto su presentación, o sea, en la pantalla. Están exponiendo con su pantalla apagada. Ya acaba de decirme la doctora Anita Zavala que una de las notas también es la presentación de ustedes. El grupo anterior prendió su pantalla, ¿no? Y estaban pues los chicos bien, digamos, presentables. Entonces, me van a disculpar, al término pues, no se retiran porque les tengo que también evaluar, es parte de la calificación. Perdona, Ángelo, continúa, por favor. Sí, doctor. Siguiente, por favor.
¿Qué pasó? Se salió de la pantalla. No, sigamos con la ponencia. Doctora, ¿se me puede observar? Sí, 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 María del Rosario, sí se te ve. Bueno, vamos a continuar con la detección de los comportamientos suicidas. Siguiente, por favor. Bueno, hay que saber que es importante saber que la gravedad de los comportamientos suicidas va a conllevar a la necesidad ineludible de un diagnóstico precoz. Además, han señalado diversos estudios que del 7 al 15% de los suicidas suelen haber consultado en el mes que precedió al suicidio. Y el 20 al 25% lo habían hecho el año anterior. Sin embargo, en la experiencia clínica del día al día, a menudo mencionan que en las consultas previas no se pueden detectar los comportamientos suicidas. Bueno, hay que saber cómo identificar a los estudiantes afligidos y también los posibles riesgos de suicidio. Primero, para identificar la aflicción, hay que saber que esta aflicción puede provocar un cambio repentino, dramático, y que va a afectar el desempeño del niño, también del adolescente, su concurrencia en el centro escolar, o su comportamiento personal deben ser considerados seriamente. Para identificar la aflicción, vamos a encontrar que puedan haber ciertas características como la falta de interés en las actividades cotidianas, descenso general en las calificaciones, disminución del esfuerzo, comportamiento inadecuado en las clases, ausencias inexplicadas repentinas o inasistencia sin permiso, fumar excesivamente, beber, el uso inadecuado de drogas, como incluyendo también lo que es el cannabis, la incidencia de que conducen a violencia estudiantil. Siguiente, por favor. Y bueno, también mencionar que estos factores nos van a ayudar a identificar los riesgos, y vamos a ver que estos pacientes van a tener lo que es una aflicción mental, también social, pueden albergar pensamientos de suicidio que finalmente van a conducir a comportamientos suicidas. Ahora, para evaluar el riesgo suicida, tenemos que ver que el personal del centro educativo tiene que evaluar el riesgo suicida. Debe considerar problemas y estos problemas van a ser multidimensionales, es decir, que va a haber la presencia de múltiples factores que pueden converger y no solamente alguno o uno solo de ellos. Y ya lo ha mencionado mi compañero que hay múltiples factores no para el suicidio. Entre estos importantes, mencionar los intentos de suicidio previo, son factores de riesgos más significativos. Los jóvenes afligidos tienden a repetir sus actos, ¿no? Posteriormente tenemos lo que es la depresión, que ya también lo ha mencionado. Esta depresión tiene que ser hecha por el médico o un psiquiatra infantil, y los profesores y otros miembros del equipo escolar deben poder darse cuenta de la variedad de síntomas que forman parte de la enfermedad depresiva. Y también tenemos lo que son las situaciones de riesgo. Estas se tiene que identificar situaciones de riesgo ambientales, y también se tiene que identificar los acontecimientos negativos de acuerdo al esbozado previamente, que activen los pensamientos suicidas y así aumenten el riesgo de suicidio. Siguiente, por favor. Ahora, hay que tener en cuenta que siempre van a haber lo que son
señales de advertencia, ¿no? Y estas señales se tiene que prestar mucho cuidado. Y acá tenemos las principales señales de aviso de ideación suicida. Primero vamos a ver que puedan haber manifestaciones de ideas de daño, de muerte y de no despertar. También pueden haber cambios importantes en los hábitos, ya sea alimenticios o del sueño. Puede haber pérdida significativa de interés en las actividades habituales. Puede haber retraimiento respecto de los amigos y miembros de la familia. Pueden haber manifestaciones de emociones contenidas, el uso y abuso de alcohol y drogas, descuido del cuidado personal, situaciones de riesgo innecesaria. También puede haber preocupación acerca de la muerte, aumento de las molestias físicas, frecuentemente asociadas a conflictos emocionales, ya sea como un dolor de estómago, de cabeza o fatiga. También puede haber pérdida de interés por la escuela o el trabajo escolar, sensación de aburrimiento, dificultad para concentrarse y deseos de morir. El siguiente, por favor. Y vamos a ver que estos pacientes también van a mostrar comentarios frecuentes de aviso, planes o intentos de suicidio. Y estos comentarios pueden ser como lo verbaliza y dice quiero matarme, voy a suicidarme. También dan señales como no seré un problema por mucho tiempo más. Si me pasa algo, quiero que sepan que va a regalar sus objetos favoritos, tira sus pertenencias importantes, se va a poner alegre repentinamente después de haber pasado un periodo de depresión. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién está exponiendo, por favor? Soy la doctora Zavala. Yo, doctora María Rosario. Ya, María de los Ángeles, ¿dónde está tu... ¿Está prendida tu cámara? Y no la veo. Sí está. De vuelta a prender. Doctora Aida, ¿se ve su cámara? Sí, Anita, sí está, sí puedo verla, a María de Rosario, sí, doctorita. Solo que están poniendo no sé qué elementos alrededor de la cámara. La cámara debe ser limpia, prendida, deben estar con ropa de vestir como van a exponer. Por eso se les ha dicho al inicio del curso que cuando van a exponer, deben presentarse de vestir, con ropa de vestir, los chicos con corbata, mejor si es con terno, para las exposiciones, porque tienen que aprender. Ustedes han hecho todo detrás de la computadora, pero cuando van a exponer tienen que tener presentación. No quiero volver a repetir, no voy a volver a entrar, pero la nota se les va a bajar de los que no hayan prendido la cámara, por favor. Continúa, por favor. Bueno, continuando, también pueden expresar pensamientos extraños y escriben una o varias notas de suicidio. El siguiente, por favor. Y una vez determinada ya, si la persona tiene una idea suicidia, es aconsejable continuar profundizando en el tema observando la siguiente secuencia. Primero, hay que hacerle unas preguntas. La primera va a ser cómo ha pensado suicidarse. Y en este caso, no se trata de averiguar una fecha concreta para cometer el suicidio, sino más bien determinar si el sujeto está poniendo las cosas en orden, haciendo una especie de testamento, si está dejando notas de despedida, si está regalando posesiones valiosas, y también si espera la ocurrencia de un hecho significativo como la ruptura de una relación sentimental o afectiva o la muerte de un ser querido. La segunda pregunta que se le debe hacer es ¿dónde ha pensado suicidarse? Intentamos descubrir el lugar en que piensa realizar el acto suicida. Por lo general, los suicidios ocurren en lugares frecuentados por el adolescente, ya sea el hogar, la escuela, la casa de los familiares o amigos. Y la tercera pregunta sería, ¿por qué ha pensado suicidarse? Pretendemos, en este caso, descifrar el motivo por el cual pretende realizar el acto suicida,
Luego, la pregunta que se hace es, ¿para qué ha pensado suicidarse? ¿No? Esta es ya la última pregunta. En este caso vamos a intentar descubrir el significado del acto suicidario. El deseo de morir es el más peligroso, pero no es el único. Pues pueden referirse a otros objetos como reclamar atención, expresar rabia y manifestar a otros cuán grandes son los problemas que sufre o padece. Y hay que recordar que cuanto más planificada sea la idea suicida, el riesgo de llevar a cabo el suicidio se va a incrementar considerablemente. Por ello, la intervención a seguir debe ser cuidadosa y ordenada. Para ligación suicida en los adolescentes que se encuentran en tratamiento con antidepresivos, se puede utilizar lo que son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Y también hay que recordar, el siguiente, por favor, que se pueden utilizar escalas para evaluar el riesgo suicida. Y una de las más utilizadas en los adolescentes, que según un artículo de Madrid, que fue la escala de Peikel, que se utilizó en adolescentes. Esta escala es muy sencilla, como lo estamos viendo, y también es fácil de usar. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a pasar a hablar acerca de la prevención en el suicidio del adolescente. Siguiente, por favor. Bueno, para la prevención del suicidio en el adolescente, pues se necesita, ¿no?, la intervención de varios sistemas. Primero, el sistema sanitario y también el entorno educativo, el entorno familiar, social y otros. Entonces, existe una corresponsabilidad con la prevención de suicidio y es obligatorio el cumplimiento de todos los sectores implicados. Y bueno, estudios también sobre factores de riesgo para el suicidio señalan que según el riesgo atribuible poblacional, que es el RAP, que este es un indicador, ¿no?, que nos va a representar la proporción de la incidencia de enfermedad que se evitaría en la población general si se eliminara la exposición al factor de riesgo. Entonces, si se realizaría una intervención al 100%, para la ideación suicida, se podría evitar un 33% de suicidios totales en adolescentes y un 28% para el abandono escolar, un 26% para los trastornos del estado del ánimo y un 22% para el acoso escolar o bullying. Pero aún así se ha visto que existe una falta, ¿no?, de comprensión. Siguiente, por favor. Entonces existe aún así una falta de comprensión de la causa de los pensamientos y conductas suicidas. Y también se ha visto que es notable la escasez de estrategias efectivas y rigurosamente evaluadas del tratamiento y prevención del suicidio. Entonces es importante el reconocimiento y la intervención temprana de los trastornos mentales en este grupo poblacional. Y de abuso también es importante el reconocimiento e intervención temprana para todos aquellos adolescentes que abusen, ¿no?, de sustancias ilegales. Y esta es la forma más eficaz de prevenir el suicidio y el comportamiento suicida. Entonces también estudios, la bibliografía nos decía que indican que los programas de prevención del suicidio con más probabilidad de éxito son las que están orientadas a la identificación y el tratamiento de las enfermedades mentales y el abuso de sustancias. También nos va a prevenir lo que es el control, ¿no?, de los efectos del estrés y de los comportamientos agresivos. Siguiente, por favor. Entonces ahora vamos a pasar a ver cómo es el manejo de los jóvenes suicidas en las instituciones educativas. Pues es posible reconocer a un niño o un adolescente que esté pasando por una situación de aflicción, pero en sí es difícil saber cómo reaccionar ante estas situaciones, ¿no? Entonces, algunos miembros de las instituciones logran identificarlos, pero otros no. Por ende, se debe mejorar o se debe aprender a contactar a un joven suicida de manera respetuosa y empática. En la prevención general, antes que suceda el acto suicida,
Pues como dijimos, la prevención sería el reconocimiento temprano de los niños y jóvenes en situación de aflicción, y para lograr este reconocimiento se debe poner énfasis en la situación del equipo escolar y de los estudiantes afectados, ¿no? Y bueno, expertos también recomiendan reforzar la salud mental en este aspecto. Siguiente, por favor. Entonces, es importante el fortalecimiento de la salud mental de los docentes y otros miembros, ¿no?, del equipo institucional. Se debe asegurar el equilibrio y bienestar de los docentes y el resto del personal institucional. Es necesario tener materiales de información que aumenten su comprensión y propongan reacciones adecuadas para el enfrentamiento de la propia atención del equipo institucional, la de los estudiantes y colegas. También el fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes es muy importante. El autoestima positivo va a proteger a los niños y a los adolescentes frente a la aflicción mental y posible pesimismo, ¿no? También los prepara para afrontar situaciones de dificultad y estrés. Y para desarrollar un buen autoestima, nos recomiendan algunos puntos, como es resaltar las experiencias positivas en la vida de los jóvenes, pues estas experiencias positivas van a ayudar a forjar un mejor futuro, y así podrán enfrentar con mayor confianza, ¿no?, sus problemas futuros. No se debe presionar constantemente a los jóvenes para hacer más o ser mejor. Y también es importante que los jóvenes se sientan queridos por su entorno de apoyo, ¿no? Y también los niños y adolescentes deben sentirse aceptados y queridos tal y como son. Bueno, el logro de la autoestima por los niños y jóvenes depende del desarrollo de sus habilidades físicas, sociales y vocacionales. Para tener una alta autoestima, el adolescente necesita establecer una independencia, ¿no? Una independencia definitiva tanto de su familia y sus compañeros, y también debe ser capaz de relacionarse con el sexo opuesto. También prepararse para una ocupación, ¿no?, que le permita mantenerse en el futuro. Entonces, introducir, ¿no?, más que todo una estrategia de capacitación de habilidades para vivir, el resaltar el desarrollo y la consolidación de la identidad de los jóvenes es fundamental. Y esto se puede realizar mediante visitas, ¿no?, de expertos, y después incluir como parte de la calendarización escolar o institucional. Y bueno, otra meta que también se mencionaba era promover la estabilidad y la continuidad de la escolarización, ya que podría haber un riesgo de abandono, ¿no?, escolar si un adolescente está pasando por dificultades. Siguiente, por favor. También es importante la promoción de la expresión de emociones. A los niños y jóvenes se les debe enseñar a tomar sus sentimientos con seriedad y alentarlos a confiar en sus padres y maestros o médicos o personal que esté en la institución, ¿no?, una persona mayor. También la prevención de la intimidación o violencia en el centro educativo. Este es un punto muy importante, pues el sistema educativo debe contar con disposiciones específicas para prevenir el matoneo intimidatorio y la violencia, ¿no?, escolar. Y eso debe ser dentro y fuera de las instituciones, y así crear un contexto seguro y libre de intolerancia. También, siguiente, por favor, es importante la provisión de información sobre los servicios de atención. Siguiente. A los jóvenes se les debe garantizar un servicio de atención, ¿no?, publicando números de teléfonos o líneas de ayuda en casos de emergencias, como por ejemplo pueden ser episodios de crisis. Y siguiente, por favor. Angelo, siguiente, por favor. Ya. Listo. Entonces, para la intervención, el punto de la intervención, cuando se identifica el riesgo ya del suicidio, en la mayoría de los casos, pues los niños y los jóvenes afligidos o que estén en riesgo de comportamiento suicida experimentan, ¿no?, problemas de comunicación. Entonces, es primordial la comunicación. Siguiente, por favor.
El primer paso es la prevención para la prevención del suicidio es la buena comunicación, ¿no? Entre el adulto y el joven. Entonces, se vio que si hay una falta de comunicación va a dar lugar a algunos puntos, como el silencio y el aumento de la tensión de la relación. En la relación, el niño o el joven siente temor, ¿no?, de hablar de sus pensamientos o ideas suicidas al adulto, y a la vez el adulto cree que si discute acerca de estas ideas con el joven o niño, este va a impulsar aún más las ideas suicidas. Y también mencionaba la ambivalencia, que los adultos, más que todo esto se centra en que los adultos que pudiesen escuchar o mantener un diálogo con un joven con pensamiento suicida, pueden llegar a eludir, ¿no?, el diálogo por sus posibles propios problemas psicológicos, ¿no?, en este caso del adulto. Agresión directa o indirecta. La incomodidad del adulto puede ser tan grande que la reacción al final frente a esta situación o los pensamientos suicidas del menor pueden terminar en agresión verbal o no verbal. El mejoramiento de las habilidades del equipo institucional, otro punto muy importante. Puede ponerse, ¿no?, en práctica mediante cursos especiales de capacitación que tengan por objetivo a mejorar la comunicación entre los docentes y los jóvenes. También aumentar la conciencia y comprensión del riesgo de suicidio. Se debe aprender a tener habilidad para hablar con los jóvenes sobre la vida y la muerte. También enseñarles a mejorar la capacidad de manejar las situaciones de aflicción, ¿no?, depresión o de comportamiento suicida. Siguiente, por favor. Y también otro punto que es la referencia a profesionales, ¿no? Conducir de manera precoz al niño o al joven a un especialista de salud. En este punto se puede mencionar a un psiquiatra infantil, y con este acto podríamos estar previniendo o podríamos estar salvando una vida, ¿no? Y el acceso a este tipo de servicio de salud debe ser fácil, atractivo para el menor. Estos estudiantes deben ser atendidos por médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y representantes legales, cuya tarea va a ser proteger los derechos de los jóvenes, y también nos van a ayudar a prevenir el abandono escolar. También otro punto importante es retirar los medios para el suicidio a la proximidad de los jóvenes y adolescentes suicidas, ¿no? Asegurarnos, ¿no?, o poner bajo llave las medicinas peligrosas, revólveres, armas de fuego, pesticidas, explosivos, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora, cuando el suicidio ha sido intentado o cometido, pues lo que se debe hacer es informar al equipo institucional y a los compañeros, ¿no? La institución debe tener planes de emergencia acerca de cómo informar al equipo institucional, especialmente a los docentes, alumnos y padres, cuando el suicidio se cometió en la institución. Y la finalidad es prevenir suicidios en cadena. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los mitos sobre el suicidio. Pues estas son creencias, ¿no?, equivocadas, que nos van a impedir a realizar una adecuada prevención del suicidio. Dentro de ellas son, por ejemplo, cuando dicen que la gente que habla de suicidarse en realidad no lo hace. Esto es falso, porque la mayoría de las personas que cometen suicidio lo intenta avisar a alguien, no directa o indirectamente. Otro mito es: cualquiera que intenta matarse está loco. Pues esto es falso también, ya que el dolor emocional extremo no es necesariamente, ¿no?, un signo de enfermedad mental. Otro mito es: si una persona tomó la decisión de matarse, nadie puede impedirlo. Pues es falso también, ya que la mayoría de los suicidas no quieren morir, solo quieren liberarse o librarse del dolor emocional, ¿no? Otro mito es la mejoría después de la crisis suicida significa que ya no existe riesgo de suicidio. También es falso, ya que a pesar de sentirse mejor, pues los pensamientos suicidas pueden volver después de un tiempo. Otro mito es que si de verdad se hubiera querido matar, se hubiese tirado delante un tren. Esto también es falso, ya que todo suicida se encuentra en una situación ambivalente, ¿no? Es decir, que está entre los deseos de morir y vivir hasta el último momento, que tal vez ya decía suicidarse. Siguiente, por favor. Otro mito es: todo el que intenta el suicidio estará en peligro de vida, estará en ese peligro toda la vida. Eso también es falso, ya que entre el 1 al 2% de los que intentan el suicidio lo logran durante el primer año
el primer año después del intento y entre el 10 al 20% pues lo van a consumar el resto de sus vidas. Otro mito es que todo el que se suicida está deprimido. Falso, porque aunque toda persona deprimida tiene posibilidades de realizar un intento de suicidio, no todos tienen, ¿no? Lo que es depresión. También pueden tener otro tipo de trastornos, como son las esquizofrenias, alcoholismo o trastornos del carácter. Otro mito es el suicidio se hereda. Pues esto es falso. Lo que pudiese heredarse son predisposición a padecer determinada enfermedad mental, como es la esquizofrenia. Y bueno, y este tiene como un síntoma principal también, ¿no? El suicidio. El suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por impulso. Una persona primero tiene ideas suicidas y no es que sea por impulso, ¿no? Generalmente está por un tiempo pasando por tiempo de aflicción y es por eso que es importante detectar a estos pacientes de manera oportuna. Otro mito que es al hablar sobre el suicidio con una persona en este riesgo se le puede incitar a que lo realice. Falso. Al contrario, ¿no? Se demostró que reduce el peligro de cometer un acto suicida. Y otro mito es que solo los psiquiatras pueden prevenir el suicidio, y esto también es falso, ya que cualquier persona que esté interesado en auxiliar al paciente, pues puede ayudar a este paciente, ¿no? Y puede colaborar para tal vez tratar de reflexionar acerca de su decisión. Los niños no se suicidan, pues también es falso. Después que un niño pudiese adquirir el conocimiento de qué es el concepto de muerte, puede cometer un suicidio. Siguiente, por favor. Otro mito es que si se reta al suicida no lo realiza. Bueno, retar a un suicida es un acto irresponsable, pues el paciente podría cometerlo, ¿no? Ya que para llegar a este punto, pues ya tuvo problemas de adaptación a situaciones de estrés o aflicción. Y por último, los medios de comunicación no pueden contribuir a la prevención del suicidio, también es esto falso, ya que los medios de comunicación pueden convertirse en un valioso aliado, ¿no? En la prevención del suicidio, si enfocan correctamente las noticias sobre este tema tan delicado. Siguiente, por favor. Bueno, doctora, ahora pasamos a decir nuestras 3 conclusiones. La conclusión número 1 es identificar adolescentes, ¿no? Que presenten cambios en su conducta y en su estado de ánimo. La conclusión número 2 es realizar una correcta y oportuna prevención tanto dentro y fuera del hogar. Y por último, la última conclusión es reconocer casos de alto riesgo de conducta suicida para darle la debida importancia e interconsultarlos con el equipo de salud mental. Siguiente, por favor. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Siguiente, por favor. Y eso es todo, doctora. Gracias. Muy bien, me gustó. Muy bien, entonces ya sabemos que la prevención es importante. Me da mucha pena que Arequipa tenga el segundo lugar a nivel nacional en lo que es el suicidio. Y hay programas de ayuda, por ejemplo, hay uno que es Familias Fuertes, Amor y Límites, muy interesante, la OPS. Este programa trabaja mucho en lo que es mejorar la comunicación entre adolescentes de 10 a 14 años y los padres de familia. Entonces hay dinámicas muy interesantes en esto. Son 7 sesiones, 2 horas de cada uno, pero sí funciona. Lo he aplicado personalmente. El Ministerio de Salud nos ha capacitado como facilitadores y me ayuda. Sobre todo se trabaja con adolescentes por su prevención, que no tengan riesgos, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, con esto hemos terminado, mis estimados alumnos, y nos vemos el próximo viernes, excepto los ponentes se quedan por favor ratito. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 2:30, 4:30, para continuar ya los últimos seminarios. Gracias. Voy a llamar, por favor. Luego, doctora. Hasta luego, gracias. Sí. Voy a llamar nuevamente a los participantes de los 2 temas. Por favor, prenden su cámara cuando yo los llame. Aunque ya tengo una indicación que lamentablemente tengo que cumplir.